Hola, hola, ¿qué tal mi querida audiencia? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Vocatio. Para mí es un gusto que estén aquí acompañándonos nuevamente. Ya tenemos bastantitos episodios en los que poco a poco vamos platicando con nuestros invitados sobre las enseñanzas y sobre el camino que va marcando nuestra vocación. El día de hoy tengo como invitado a Paco Jiménez. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Hola, Pilo, un gusto estar aquí. Pues muy bien, ¿y tú cómo andas? Vientos, vientos huracanados. Fíjate que muy contento. Estamos platicando antes de iniciar o antes de entrar al aire sobre a lo que te dedicabas y lo que hacías. Y me da mucho gusto. Yo te conocí, pues, joven, creo que en prepa, si no me equivoco, o en secundaria. Sí, La verdad, corrígeme qué tan joven te conocí. Pero platicando ya sobre lo que haces y a lo que te dedicas, pues me gustó mucho y es con lo que voy a empezar. Paco, platícame un poquito el día de hoy, ¿a qué te dedicas? bueno, actualmente estoy desarrollando un proyecto de refacciones en la planta EDU de GM de Ramos Arizpe. Ok, perfecto. Este proyecto de refacciones pues conlleva tanto identificar las refacciones que estén dadas de alta en el sistema, además de que se encuentren dadas de alta, que se encuentren físicamente en el almacén y que coincidan con lo que está en la máquina, y además de identificar cuáles son sus refacciones críticas. Y además hacer un análisis para poder identificar un poco, ¿verdad? ¿Por qué suceden estas fallas y si en realidad se ocupan estas refacciones? Excelente. Se escucha muy complicado. La verdad que yo escucho esos temas cuando me dicen, ingeniería y cuestiones de la planta o cuestiones de procesos, que en lo teórico me encanta, porque, bueno, yo estudio administración y el tema ahí de conocer o saber cómo se desarrolla un proceso y cómo tiene que sistematizarse y todo eso, está bien chido, pero yo creo que lo difícil es cuando ya llegas y lo pones en marcha, que dices, oh, yo lo veía de esta manera y no es como está funcionando en la planta. Pues ¿Cómo la ves eso? verdad, ocupas mucho la administración en un desarrollo de un proyecto como este tipo, ya que ocupas tener conocimientos de Excel, ocupas tener conocimientos tanto técnicos como para poder hacer un análisis en una máquina. Puedes tener muchos conocimientos técnicos, pero si no tienes también esos conocimientos administrativos, el, el proyecto no lo vas a poder desarrollar de una manera adecuada, porque si no vas a tener muchos problemas en la práctica. Ok, ok. Y quiero preguntarte, ya, bueno, hablamos un poquito de administración, hablamos un poquito de ingeniería. Ahora voy por este punto. ¿Te preparaste en la cuestión de que estudiaste una carrera en específico? Y si así fue, cuéntanos un poquito la carrera que estudiaste. Bueno, estudié ingeniería mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Ah, Fueron 4 años y medio de la preparación. Ok. ¿Y por qué mecatrónica, Paco? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Sabes qué? La ingeniería, porque de la ingeniería tenemos muchas ramas. O sea, conozco ingenieros en química, ingenieros en automotriz, en electricidad, en bioquímica, etcétera. ¿Por qué te decidiste por mecatrónica? ¿Qué fue lo que te llamaba la atención desde, bueno, no sé si tú tuviste en prepa ese famoso test vocacional? Sí, sí tuve el test vocacional, sin embargo, yo desde antes, desde que estaba pequeño, yo ya había decidido mi carrera, porque en ese entonces conocía muchas personas, como unas 4 o 5, que estudiaban la carrera de mecatrónica y me platicaron un poco sobre ella. Entonces, de pequeño, yo empecé por así decirlo, a buscar información sobre esta carrera y dónde se encontraba para poder estudiarla, porque se me había hecho interesante. O sea,
cómo es que un sistema mecánico, un sistema eléctrico o electrónico se juntan para formar un solo sistema. Perfecto, entonces dices que fue, bueno, que comentabas o comentas que fue desde niño y ahora va la pregunta. Cuando llegaste a la carrera, ¿eran de completas tus expectativas o dijiste, híjole, eso no es lo que pensaba que era mecatrónica? Pues la verdad, yo el tercer semestre ya estaba desistiendo de la carrera, porque los primeros semestres son mucho de tronco común y mucho como adentrarse apenas a lo que es ingeniería. Por ejemplo, el primer semestre tuve la materia de metrología y, bueno, sí, de metrología y es un poco adentrarse a la ingeniería. Sin embargo, pues por lo mismo que es tronco común, pues apenas vas viendo como que las bases de la ingeniería. Y ya después, en cuarto, quinto, de cuarto para arriba, ya ves un poco las materias que ya son de tu especialidad. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo es tu día a día, Paco? O sea, primero, bueno, antes de que me respondas esa pregunta, ¿por qué te decidiste entrar a una planta, a una cuestión industrial? Eh, Más o menos platicando y poniendo en contexto a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. En mis redes publiqué ahí un cuestionario de a qué se dedicaba la gente bueno, en mis contactos, ¿verdad? A qué se dedicaban y qué hacían, y tú fuiste uno de los que me respondió. ¿Por qué decidir entrar a una planta o dedicarse a la zona industrial? ¿Qué fue lo que te llamaba la atención o qué fue lo que te decía, sabes qué, esto sí es para mí? Pues la verdad, yo siempre he querido conocer. La verdad, soy una persona muy curiosa, no me dejarás mentir, Pilo. Siempre hago muchas preguntas y siempre eso es lo que me ha llevado a conocer pues, muchas cosas o bueno, tener de perdido una pequeña noción de las cosas. Y yo siempre había tenido curiosidad de entrar a la industria automotriz para poder ver cómo se desarrollan los procesos o ver cómo está establecido todo, ¿verdad? Porque de ahí puedes partir a una base y tener experiencia para desarrollar más proyectos. Perfecto, perfecto. ¿Tú entraste a la zona o a la cuestión industrial con prácticas profesionales? ¿O cómo fue tu, tu empezar en esa cuestión de estar en una zona industrial? Sí, o sea, bueno, en cuestión de prácticas profesionales, el Tec Saltillo te pide unas prácticas profesionales de 6 meses, 4 meses, para que bueno, 4 o 6 meses de prácticas sustentadas, por así decirlo, de que tú compruebes que las hiciste en una planta. Sin embargo, yo hice 4 meses en una planta en Emerson. Y después me moví a otra planta porque quería tener un poco más de visión de lo que es la industria automotriz. Me metí en este caso a una integradora, que es una empresa que da soporte a otras empresas más grandes. Bueno, sí que da soporte a empresas y de esa manera pues poder tener un poco más cercanía a esas empresas automotrices. Y en la cuestión, Paco, por ejemplo, el día a día en tus prácticas profesionales. ¿Qué hacías? ¿A qué horas te despertabas? ¿A qué horas llegabas a la planta? ¿Cómo era tu medio de transporte? ¿Llegabas y qué era lo que hacías? ¿Qué era lo que tenías que reportar? ¿Qué horario tenías? Platícame un poquito de eso. Bueno, la verdad, las prácticas profesionales, bueno, actualmente ya estoy trabajando, pero anteriormente estaba haciendo prácticas profesionales. Sin embargo, las prácticas, cuando hice mis primeras prácticas, me despertaba de perdido a las 4 porque entraba a planta 6. A las 6, sin embargo, esa planta me quedaba muy lejos, o sea, al otro lado de la ciudad. Entonces tenía que despertarme a las 4 de la mañana para poder estar listo a las 5, 5:20, 5:10 y luego poder de mi casa a tomar, bueno, en este caso yo tengo un vehículo propio y me desplazaba hasta la planta. Perfecto. ¿Y cómo era tu día a día dentro de la planta? Bueno, siendo practicante y siendo ingeniero es muy diferente. Siendo practicante no tienes tantas responsabilidades como un ingeniero, sin embargo, siendo practicante vas tomando un poco las nociones
de lo que es trabajar en la industria automotriz. Bueno, en la industria, mejor, en este caso. Es, sí, sí, tienen un poco la noción de cómo trabajan. Por lo general, cuando eres practicante, te ponen un poco más las tareas administrativas. Sí. Ok, ok. ¿Y qué tareas administrativas hacías? Digo, Por esto más que ejemplo, nada para poner, por ejemplo, en contexto a la raza, como te comentaba antes de ¿qué? iniciar, que poder platicar sobre qué era lo que hacías, qué era lo que querías o qué era lo que las expectativas que tenías, porque puede que como tú ahorita haya algunos practicantes que o están empezando o van a empezar o ya llevan la mitad y dices, las prácticas no me sirvieron de nada, porque en los ámbitos que me movía a veces escuchaba y decía, es que las prácticas no me sirven de nada. Bueno, pues tal vez la perspectiva pueda cambiar un poco con los conocimientos de alguien que ya pasó por las prácticas. Bueno, en este caso, yo hacía, yo estaba desarrollando un proyecto porque había, también a esa planta estaba llegando apenas una línea nueva para hacer motores eléctricos. Entonces, yo estaba desarrollando ayudas visuales, un FIMA, que es, por así decirlo, un análisis de fallas en el producto y qué es lo que lo ocasiona. ¿Qué más? Mantenimientos preventivos, sin embargo, yo estructuraba qué se debía hacer en los mantenimientos preventivos. Por ejemplo, no sé, de que me decían, ve y checa la máquina. Bueno, voy y checo la máquina y digo, ¿sabes qué? Necesito hacerle lubricación en tales puntos, pero ¿sabes qué? Así nos empieza un mantenimiento preventivo y me explicaba alguien. Primero lo vamos a estructurar por hacer limpieza. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer limpieza en la máquina, vamos a limpiarla toda. Te vas a escribir en el documento de que voy a hacer limpieza en tal lado y pones fotografías. Y ya de que, bueno, más que todo a veces te lo platica el ingeniero porque ya tiene mucha experiencia en las máquinas. A eso me refiero a actividades administrativas, porque lo que muchas veces el ingeniero se encarga de hacer la parte técnica y el practicante que lo está apoyando, la tarea administrativa de ponerlo, por así, por escrito, de llevar que esté el formato y cumplir con ciertas especificaciones que le pida la planta. Y Paco, ¿qué tan importante crees tú que el que sea o lo que es el preguntar? Porque al principio decías, yo soy bien preguntón y nunca me quiero quedar con la duda, etcétera. En los ámbitos de la industria, yo creo, no estoy seguro, tú me podrías desmentir, que cuando eres inicial o que eres el más nuevo, a veces da un poco como de miedo, da un poco como de, oye, pues ¿cómo le voy a preguntar esto? ¿O qué me va a responder? ¿O se va a enojar porque le pregunto? En esas cuestiones, ¿qué tan importante crees tú el quitarnos ese miedo y hacer las preguntas? Ah, Siendo sincero, al principio me costó mucho porque a pesar de que soy una persona muy preguntona, sí, a veces sí te da cosa como preguntar porque dices, ay, caray, eh, pues sí hay personas que la verdad sí se enojan, pero la verdad es mejor preguntar que quedarse con la duda. Hay una frase que recuerdo que me decía mi mamá, que es de tontos quedarse con la duda, porque esa duda la vas arrastrando y no puedes generar más conocimiento. Entonces, a partir de esas pequeñas preguntas o grandes preguntas, que tú hagas, vas a ir, por así decirlo, formando como bases para más conocimiento que tú puedas adquirir. Perfecto. Yo también estoy 100% de acuerdo contigo y con lo que decía tu madre, que nunca hay que quedarnos con las preguntas, porque el preguntar te puede sacar de muchas dudas. Y bueno, ahorita me viene mucho a la mente, yo recuerdo mucho MasterChef. En un, en un episodio que no sé si tú lo llegaste a ver, que les pedían como frijoles refritos y los cocineros
pensaban que refritos era como volverlos a freír, pero enteros, ¿verdad? Y decían, no, es que así no son los frijoles refritos. Los frijoles refritos pues son molidos y freídos en manteca, ¿verdad? O en aceite, dependiendo del caso. Y la chava decía, es que yo no sabía. Y la chef le responde, si no sabemos, preguntamos. Entonces esto se me vino a la mente porque creo que al no saber algo, pues no tienes la culpa de no saberlo. Y más cuando eres practicante. ¿Por qué? Porque entramos a la universidad y la universidad nos va a dar todo lo teórico. Ujú. Pero lo práctico lo empezamos a ver hasta que llegamos a la empresa. Por eso creo yo que las prácticas y en donde yo estaba era muy defensor de que las prácticas las tenías que hacer en un lugar que se relacionara con tu carrera, para que también te ayudara a ver esa perspectiva de que si esto es lo que quiero hacer o lo que no me gusta hacer. En tu caso yo me imagino que te encantó lo que hacías. Sí, la verdad, tuve la fortuna de caer en una posición que la verdad pude desarrollar muchas cosas, ver el panorama de muchas cosas. Estuve haciendo mis prácticas, bueno, esta persona se llama Marco Herrera, en el área de manufactura de Emerson. Él o sea, la verdad, como que veía muchas partes del proceso, veía la manufactura, veía un poco el mantenimiento de la máquina, y todo eso como que te expande el panorama, porque ves que no solo el mantenimiento es necesario, bueno, que el mantenimiento es necesario, sino también enfocarte en el proceso, porque si uno de los dos, si no das un buen mantenimiento, no vas a tener fallas en el proceso y eso no va a desarrollar que el producto salga bien. Exacto. Y el cambio, Paco, de ser practicante a cambiarte de empresa, a graduarte y ahora que te traten o que te refieran a ti como un ingeniero, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo es ese sentimiento de, en número uno, un cambio en rutina? Si ya te despiertas aún más temprano o te despiertas más tarde. La cuestión de las actividades que realizas. ¿Cómo es ese cambio que se genera en esas cuestiones? Bueno, por fortuna ahora ya me despierto media hora más tarde, Media hora es pero media hora. media hora es media hora, filo. Pero sí, la verdad, es un salto muy grande, porque ya no es solo que ya no es solo eres practicante, sino ya hay procesos o otras personas que dependen de ti. O sea, o sea, que sale el producto ya depende mucho de ti, en este caso, porque tú, por así decirlo, estás dando soporte a una persona, a una máquina, a un equipo para que funcione correctamente y pueda desarrollar la producción que estaba por decirlo, comprometida para ese día. ¿Cómo es la cuestión de los procesos que tú realices? Por ejemplo, platícame qué hiciste el día de hoy. Ok, bueno, el día de hoy, justamente la verdad, el día de hoy, por decirlo, todas mis actividades del día de hoy fueron relacionadas a un reporte que yo hago cada 2 semanas sobre el proceso que yo llevo de refacciones. En este caso, yo ya estoy estoy junto con un equipo, estoy llevando un proceso de refacciones, de análisis de refacciones. De análisis de refacciones en la planta de Edu, pero tiene subdivisiones. En este caso, esa subdivisión es ensamble y esta otra subdivisión es prismáticos. Prismáticos hace los maquinados y ensamble, pues el ensamble o subensambles de un motor. Ok, ok. Y, por ejemplo, esas refacciones que me surgió ahorita la duda. ¿Para qué son? ¿Cuál es el fin de esas refacciones? O sea, sí, ya entiendo que una refacción es pues para sustituir la pieza original. Quiero entender que eso es lo que es una refacción. Si estoy equivocado, ¿Sí? dime. Pero, ¿a qué refacciones te especializas o te enfocas tú? ¿O a tu área? Bueno, la verdad, yo estoy en todas las refacciones, damos soporte a todas las refacciones porque somos un equipo. Sin embargo, hacemos un análisis.
bueno, ahora sí que todas las refacciones que conllevan a todos los equipos de toda la planta. Entonces, hay que saber mucho, hacer un análisis, porque dices, ¿sabes qué? Bueno, voy a checar esta máquina. Esta máquina tiene, no sé, tiene sistema hidráulico, neumático, eléctrico, electrónico, mecánico, también muy importante. Bueno, voy a checar esto. Sin embargo, ya me han dicho que han fallado esto y han obtenido estos números de parte de esta parte que ocupan como refacción. Ese número de partes te la da, por decirlo, la empresa que la fabrica. Entonces, ¿sabes qué? Ya falló esta parte de la máquina. Bueno, ¿sabes qué? Esta la voy a meter como una refacción y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Debe tener un máximo y un mínimo en almacén. El máximo es de que haya cinco refacciones como estas en el almacén y si baja a este mínimo, que se vuelvan a ordenar. Y sabes qué, oye, pero haciendo el análisis yo digo, ¿sabes qué? Oye, mira, estos módulos yo creo que van a fallar en tal tiempo o van a fallar alguna vez y si no están, van a provocar que no haya producción en, no sé, 1 o 2 horas o un día completo en lo que llegan. Entonces, ¿sabes qué? Yo hago el análisis y digo, ¿sabes qué? Estos módulos los vamos a ordenar también y los vamos a meter como refacciones. O entonces, tu área depende de que si la planta literalmente produce o no produce. Sí, Y esa entonces, responsabilidad que, bueno, yo he escuchado mucho que los paros y que los errores que pueden suceder, ¿cómo tú... Primero te quiero hacer una pregunta. ¿Has tenido algún tipo de situaciones en donde te ves tan estresado porque pasó esto, que se cayó no sé quién, o que faltó esta pieza y yo pensé que sí le había pedido, etcétera? Que nos puedas como comentar, no sé si sean una, dos o varias las que, porque yo creo que en la industria pasan todos los días. sí, o sea, la verdad he tenido muchas experiencias respecto a eso. Sin embargo, este, uno de mis jefes siempre me ha comentado que hay que tener paciencia, la verdad, en estos casos. Sí, hay que tener serenidad, porque al final de cuentas, como yo trabajo en una integradora, la planta es tu cliente. Entonces, tienes que mantenerte calmado y más que todo también no te puedes alterar, porque pues eso va a jugar en contra de ti para tu salud. Entonces, es mantenerte calmado y decir, ¿sabes qué? No lo tengo, pero vamos a hacer todo lo posible por que llegue lo más pronto posible. O sea, vamos a hacer porque si dices, es que no la tengo, pues no, o sea, hay que decir, ¿sabes qué? Hay que ir con honestidad. No la tengo, la verdad no está en el almacén, no la tenía contemplada. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para que llegue en el menor tiempo posible. Vamos a ver cómo lo hacemos y te vamos a reportar eh, qué, bueno, qué pasa con esta refacción. Te vamos a tener un estatus. Perfecto. Y a la mente, algo que se te venga así de que un día me pasó esto y pues estábamos todos bien estresados o estaba yo como que preocupado, etcétera, que una anécdota, como dice mi querido Franco Escamilla. Bueno, la verdad, sí, hay una anécdota que se me viene a la mente y por eso la verdad trato de ser muy precavido, este, y, ah, y revisar todo. O sea, sí tener, por así decirlo, confianza en las personas, pero si le sabes qué, comprámelo también, por favor, porque necesito tener una prueba yo para poder hablar con la persona de manera bien. Ok, Voy a qué empezar te bien con mi pasó? anécdota. ¿Qué te pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Este, por así decirlo, bueno, un centro de maquinado CNC es un centro, por decirlo, es una máquina que hace, por decirlo, un maquinado. Sin embargo, este maquinado tiene, tú le asignas como unas coordenadas a las que tú vas a hacer maquinado. Y para que estos ejes, por así decirlo, se muevan, porque se mueven estos ejes en X, Y, Z, ocupan motores. Entonces esos motores, en este caso son motores lineales. Esos motores lineales ahora son muy frágiles o la verdad se llegan a dañar demasiado rápido en este caso por diferentes razones, ya sea porque se puede filtrar refrigerante y eso hace que se aterricen. Bueno, hay un sinfín
de causas por las cuales pueden llegar a fallar esos motores lineales. Entonces, un día antes yo he ido a revisar un almacén, porque hay varios almacenes en GM y en esa planta. Yo había ido a revisar el almacén y había visto unas cajas tiradas. Y dije, ¿qué están haciendo estas cajas? Entonces yo había ido a revisar y dije, mira, son motores de tal eje y tal rollo. Al día siguiente ocurre una falla horrible. O sea, el eje Y, en este caso el eje que sube y baja, había fallado los motores lineales. Entonces fallaron y se hizo un desorden. No encontraba la gente qué hacer, o sea, estuvo parado de perdido unas 5 o 6 horas, y 5 o 6 horas en una empresa es demasiado tiempo. Entonces, llegué yo, apenas estaba llegando, y me marcan, oye, Francisco, es que no encontramos la refacción, no sabemos qué hacer, necesitamos que nos apoyes en encontrarlas, porque la verdad, el que tiene la información eres tú, porque yo me había encargado de eso. Entonces le dije, claro que sí, o sea, ahorita checo y analizamos qué vamos a hacer. Checo y veo los motores lineales, efectivamente estaban aterrizados y estaban ahí tirados. Y dije, es madre, o sea, no veo la forma en que vayamos a conseguir esos motores lineales, porque había mandado un correo en los que nos había dicho que, miren, estos motores los necesitamos. Ajá. Afortunadamente, esa persona, la verdad, sí atendió mi correo y los había pedido. Y gracias a Dios, a que un día antes había ido al almacén a checar y a corroborar lo que teníamos, se pudo solucionar la falla. Esas cajas que dices que estaban tiradas, ¿eran los motores o qué era? Sí, eran los motores lineales que habían llegado apenas hace 3 o 4 días antes de la falla. Y no te diste cuenta que esos eran los motores hasta que ya dijeron, oye, pues ya los llevamos, allá están, etcétera. Sí, o sea, de hecho, bueno, un día antes yo lo había hecho un informe, había hecho un Excel donde he dicho, ¿sabes qué? Esos son los motores lineales. Llego acá a la falla y digo, ¿sabes qué? Y ya los encontré en el sistema. Dije, esos motores que tú estás buscando, ya los encontré allá. Ahí el día de ayer fui a checar, a hacer inventario y a revisar que efectivamente fueran los motores, porque pues ya me habías pedido esa refacción. Este, y yo ya había ido a revisar y pues ya, aquí están, o sea, no te preocupes, y hasta fui a traérselos, porque es que decían, porque había ido un chavo de ellos y no los había encontrado. Entonces, entonces tuve que ir yo personalmente a traérselos y pues a darle diagnóstico también, porque no solo queda ya está la refacción, no, en un proceso de análisis de refacción, de decir, ¿sabes qué es? Falló por esto el equipo o la refacción. Hay que ver qué podemos hacer para que ya no falle otra vez o disminuir el porcentaje de fallo. Porque si nada más vas a hacer, por decirlo, refacción y ver la refacción que no falle, bueno, sobre la falla no tiene mucho caso. Hay que también enfocarse en que la refacción, por decirlo, se instale de manera correcta para que llegue a fallar menos. En este caso, ¿qué es lo que estaba fallando? Se había filtrado refrigerante al motor lineal y eso había provocado que se aterrizara. Excelente. ¿Y por qué decidirse, Paco, en la cuestión ya cuando estabas como que en este proceso de buscar trabajo, dedicarse a eso de, primero a esa planta y número dos, a esa área? ¿Qué fue lo que dices? Esto es lo que me llama la atención. Porque creo que son diferentes procesos. Ya te pregunté el proceso o la decisión que tuviste al momento de elegir la carrera y luego, creo que no te pregunté el elegir las prácticas, pero como que diste ahí por la explicación y la historia que nos contaste, que pues el TEC lo pedía. Pero ya cuando sales, ¿qué fue lo que te llama la atención para decir, ¿sabes qué? Ese trabajo es el que me llama la atención. O ese trabajo es el que me dieron, o es la oportunidad que me metieron, no sé. ¿Cuál fue ahí el punto clave para que el día de hoy estés haciendo lo que haces? Bueno, la verdad, la oferta de trabajo me la hicieron porque, como había contado anteriormente, yo hice
prácticas en dos lugares diferentes. En el segundo lugar donde hice mis prácticas me quedé a trabajar, porque Ok, me ofrecieron, ¿sabes qué? Te ofrecemos ese trabajo, ¿qué te parece? Y le dije, claro que sí, sin embargo, a mí también, bueno, yo la verdad, yo ando buscando obtener experiencia para poder moverme a otra área. ok, En este caso, si Dios mediante, en la misma empresa. En este caso, yo estoy en el área de refacciones, pero me gustaría moverme en un futuro al área de controles. Sin perfecto. embargo, por lo mismo, hay mucha relación entre esas dos áreas, refacciones y controles. Bueno, en sí, a todo el mantenimiento, tanto en mecánico, eléctrico, electrónico y controles, que abarca eléctrico, electrónico y la parte de control. Y ya mecánico, pues un poco más el mantenimiento mecánico, ¿verdad? Sin embargo, yo quise, la verdad, obtener esta experiencia de trabajar en refacciones para obtener también un poco de experiencia en las fallas y ver cómo puedo solucionar las fallas. Por lo mismo ya me he metido bastante, un poco de tiempo en las fallas y ya puedo identificar ese un mejor análisis para solucionar una falla. Porque cuando llegué, la verdad, no sabía, ¿sabes qué? Voy a analizar esto, está una falla. No, a veces no tienes la suficiente como que bases para poder identificar por qué falla el equipo, por qué fallan las cosas. Entonces, un poco de eso lo vas obteniendo con la experiencia. Exacto. Y eso es lo que defiendo mucho. En la experiencia, los errores, todas las cuestiones que puedan llegarte a pasar en la cuestión profesional, en la cuestión práctica, son los que van definiendo tu conocimiento. Creo que por ahí leí que un libro que decía, cada error que comentes o cada error que sucede es un aprendizaje más. Y creo que en la industria, en la ingeniería, en la industria, en la contabilidad, en el derecho, en todos lados, puede aplicar esta cuestión de que, ok, esta vez la arruiné, la cajeteé. Tienes ahí, puede que haya consecuencias, claro, y es afrontar esas consecuencias, ver cómo se solucionan, porque creo que tú en área en que estás y en general te pueden decir, oye, pues todo tiene solución. Entonces, es eso, que afrontar las consecuencias de los errores que cometemos, pero también aprender de esos errores, que es lo más importante. A veces dices, oye, este error, pues sí, me costó mucho, pero al final, lo bueno de eso es que aprendí. Y ya no, puede que ya no vuelva a pasar, que hay veces en las que sí vuelve a pasar, pero bueno, es aprendizaje diferente. Paco, ¿qué le dirías o qué consejo nos darías para esos chavos que están como tú iniciando en este trayecto empresarial, que buscan llegar a un puesto, buscan llegar a una oportunidad mayor? ¿Qué consejos tuyos de base a tu experiencia nos podrías compartir para ellos? Pues la verdad hay demasiados, ¿verdad? Pero como tú dices, que no se desanimen al tener errores, porque es muy fácil echarse para abajo cuando cometes errores, ¿verdad? Entonces, es importante aprender de los errores, pero también afrontarlos. O sea, no esconderse, ¿verdad? Porque hay que ser bien honesto, ¿sabes qué? Oye, la regué, pero aquí estoy yo y aquí yo voy a tratar de tener una solución porque este, fue mi error y yo voy a tratar de solucionarlo. Y sí, o sea, va a haber ocasiones en las que vas a necesitar apoyo y también, la verdad, ser, saber reconocer cuando necesitas apoyo, o sea, y saber preguntar, tener un poco de curiosidad a la hora de hacer las cosas, porque eso te va a ayudar a obtener experiencia, te va a ayudar a tener conocimiento, te va a ayudar a desarrollarte mejor, porque si te quedas nada más en lo que es tu área, por decirlo, si solo te quedas en lo que te corresponde, si solo te quedas en tu zona de confort, nunca vas a aprender más allá. Y para ver, y para, por decirlo, para ver más allá, para poder obtener lo que tú quieres, para poder obtener para hacer bien tu trabajo, bueno,
Dejar de hacer bien tu trabajo y hacerlo excelente es un paso muy grande. No es solo quedarse en eso, es ir más allá. Y para ese ir más allá hay que meter esfuerzo en hacer las cosas. Y a la verdad a mí, yo no, a veces al principio no tenía mucha confianza en mí, porque pues sí cometes errores y eso va bajando confianza, pero tienes que reconocer que eres humano y te vas a equivocar, pero también de que tú puedes, o sea, tú puedes, por algo estás ahí y por algo, alguien vio algo en ti para desarrollar ese proyecto. Si por algo te llegó una oferta de trabajo, es por algo, porque vieron que tú puedes desarrollar ese trabajo. Y también Dios, o sea, si Dios te puso ahí, pues obviamente también de que tú sabes que Dios sabe que tú vas a poder desarrollar eso. Confiar en Dios y confiar en ti al mismo tiempo para las cosas que vayas a desarrollar, ya no solo en el trabajo, sino también en actividades que tengas en el estudio, en el trabajo, con con las relaciones humanas, en lo que tú vayas a querer desarrollar confianza en ti y en Dios y encomendarte, ¿verdad? O sea, hacer las cosas con ganas, como con amor. No sé si tú no me dejarás mentir, a mí me encanta la filosofía. Filosofía significa filos, amor, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría significa filosofía. Y a mí me gusta mucho la filosofía porque hay gente que amaba saber cosas, o sea, amaba entender las cosas y de ahí nacen muchas cosas. Entonces, si ponemos en práctica ese amor, pero no solo en el conocimiento, sino en nuestro actuar día a día, vamos a ir más allá. Creo que un mejor consejo no nos pudiste dar el día de hoy. Mucha gente puede llegar a pensar a veces de, ay, es que si doy más, pues luego van a decir cosas o me van a ver mal, etcétera. Y yo también estoy de acuerdo contigo. Hacer las cosas siempre con amor, siempre con muchas ganas y ver, esperar el qué voy a aprender el día de hoy. Mi estimado Paco, la verdad te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de venir a platicarnos un poquito de lo que haces. Ya cuando estés en los puestos a los que tú quieres llegar, porque este camino todavía no se ha terminado, apenas va empezando, pero ha empezado de una buena manera muy padre. De verdad te felicito por todo lo que estás haciendo. Ya cuando estés alcanzando tu meta o que ya estés ahí, que ya lleves rato, me gustaría volver a tener una plática contigo, que estés aquí y que aquí eres bienvenido, para que nos platiques ahora tu Pero, experiencia de cómo es un área y cómo es la otra y qué tanto cambia, ¿verdad? Qué tanto es diferente. De verdad nuevamente te agradezco, Paco, que estés aquí. Te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos están escuchando, pues los invito a que nos sigan, a que compartan esta historia, a que compartan este podcast para que llegue más gente que tal vez tienen conocidos que están entrando a la carrera o que están entrando a la zona industrial, qué sé yo, ¿verdad? A alguien le puede servir, entonces compártanlo, síganos para que escuchen la historia que el día de hoy Paco nos está platicando. Mi estimado Paco, un abrazo y nos vemos a la siguiente. Adiós. adiós, muchas gracias.